como dicen. Pero hoy queremos hablar de esa obra literaria que responde con el nombre de El Conde de Montecristo. Se estima que es una de las novelas más famosas de la literatura universal. Cuenta la historia de un joven marinero llamado Edmond Dantes, quien es traicionado por personas cercanas a él y encarcelado, según la historia, injustamente. Perdón, tras muchos años de prisión, este logra escapar. Así va la historia. Pero descubre una inmensa fortuna y adopta la identidad de el Conde de Montecristo para buscar justicia y vengarse de quienes arruinaron su vida por completo. La obra fue escrita por Alexandre Dumas, Alejandro Dumas, y fue publicada entre 1844 y 1846. Entonces, Alexandre Dumas nació el 24 de julio del año de 1802 en la ciudad de Villers-Cotterêts, en Francia. Lo pronuncié bien. Fue uno de los escritores más populares de su época. Y déjeme contarle que este también es el autor de esa famosa novela que responde con el nombre de Los Tres Mosqueteros. Bien, seguimos con El Conde de Montecristo. Es una novela de ciencia ficción. Mejor dicho, no es una novela de ciencia ficción como muchas personas creen. Esa es la pregunta que se hace. ¿Es El Conde de Montecristo una novela de ciencia ficción? No es una novela de ciencia ficción. Se considera una novela histórica y de aventuras con elementos de drama, misterios, intrigas y reflexión moral. Bien. Aun cuando la historia es ficticia, es bueno que sepamos que es una historia ficticia, está ambientada en acontecimientos y lugares, para que veamos parte de las imágenes. Son lugares reales de la Francia del principio del siglo XIX. La novela explora temas universales como la justicia, la venganza, el perdón, la esperanza y las consecuencias de nuestras acciones. Por eso, más de 180 años después de su publicación, esta novela sigue siendo una obra leída y admirada en todo el mundo. Una de las ideas centrales de la obra podría resumirse de esta manera. La venganza puede parecer un camino hacia la justicia, pero el verdadero desafío es descubrir qué hacer con nuestras vidas cuando finalmente tenemos el poder de cambiar nuestro destino. Mientras está encarcelado en dicho castillo, este fue un castillo de nombre Château de Gif, Edmondo Dante conoce a Abbé Faria. Y Abbé Faria era un anciano sacerdote e intelectual que también era prisionero en ese momento. Faria se convierte en su maestro. Le enseña idiomas están en la cárcel los dos. Le enseña ciencia, historia, filosofía y además, óigase bien, le ayuda a comprender quiénes fueron los responsables de su desgracia. Pero antes de morir, Faria le reveló un gran secreto: la ubicación de un tesoro oculto en la isla de Montecristo. Fíjese por dónde vamos con la historia.
Pero gracias a esa información, Dante logra encontrar una inmensa fortuna después de escapar de la prisión y con ella construye la identidad de lo que hoy nosotros conocemos como el Conde de Montecristo. Ahora bien, sobre la veracidad histórica, la respuesta es más interesante que lo que nadie se puede imaginar. La novela, aun cuando dijimos que no es ciencia ficción, es ficción hasta el punto de que la historia no es real. Pero Dumas se inspiró en un caso real que encontró en archivos policiales franceses. Fíjese bien. Un hombre llamado Pierre Picaud fue traicionado por amigos, encarcelado injustamente y, según el relato, recibió una herencia o fortuna de un compañero de prisión. Después de recuperar todo y también recuperar su libertad, buscó vengarse de quien lo habían perjudiciado, de quien los habían perjudicado. Entonces, el autor Dimas tomó esa idea básica y la transformó en una aventura mucho más grande. O sea, le agregó, es igual que lo que hacen en el cine, que en el cine toman una obra, un libro, lo llevan a la pantalla gigante, pero para hacerlo más emocionante y hacerlo un poco más comercial y hacerlo que impresione más y que guste más, pues le agregan algunas cositas que quizás no aparecen en la obra o algunas de las que aparecen lo que hacen que la exageran. Así es el cine. Es una manera de entretenimiento. Muchas veces en el cine no se preocupan mucho por el sentimiento literario. Realmente quieren hacer una película porque quieren hacer negocio, quieren sacar su dinero, el dinero que han invertido. Bueno, Dumas tomó esa idea básica y la transformó en una aventura mucho más grande, añadiendo el personaje de Abbé Faría, el tesoro escondido y toda la trama que conocemos hoy en día en dicha obra. Bueno, entonces de esto podemos deducir que muchos lectores consideran que la relación entre Dantes y Faría es el verdadero corazón de la novela. El tesoro le da riqueza, pero es Faría quien le da algo mucho más valioso. Le da conocimiento, educación, paciencia y sobre todo le da un propósito. Por eso, podría decirse que Edmondo Dante no encontró solamente un tesoro. Y aquí es donde la historia se pone un poco más interesante. Encontró un mentor que transformó por completo su vida. Entonces, aquí podríamos decir, personalmente mi moraleja de la historia cambiaría un poco. Yo diría que entonces, si Edmundo, la vida le dio esa gran oportunidad en la cárcel, donde aprendió tantos conocimientos y sobre todo cómo hacerse rico al conseguir esa fortuna y la usó solo para vengarse, ¿qué fue lo que realmente aprendió? ¿Y qué nos enseña ese hecho a nosotros como seres humanos? Y esa es precisamente una de las interpretaciones más profundas de la novela. Hay muchos críticos literarios que han reflexionado sobre ella. Pero si nos ponemos a observar la historia desde esa perspectiva, quizás podríamos preguntarnos,
¿De qué sirve adquirir conocimiento, sabiduría y riqueza si al final los utilizamos únicamente para alimentar el resentimiento? El personaje de Edmundo Dantes pasa años y años aprendiendo de Abí Farías, que era el sacerdote, era muy dotado y muy inteligente. Aprende idiomas, ciencia, estrategia y filosofía. Sale de la prisión con una fortuna inmensa y con una oportunidad que pocos seres humanos tendrían. Sin embargo, durante esta gran parte de la historia, su principal objetivo sigue siendo ajustar cuentas con quienes lo traicionaron. Ahora bien, desde ese punto de vista, la novela parece enseñarnos que el conocimiento puede transformar nuestra mente, pero no necesariamente nuestros corazones. Podemos volvernos más inteligentes, más ricos o más poderosos, y aún así seguimos siendo prisioneros de nuestras heridas. Sin embargo, también hay otro matiz muy importante. A medida que avanza la historia, Dantes comienza a descubrir que la venganza tiene consecuencias sobre personas inocentes y que nadie puede asumir perfectamente el papel de juez absoluto. Es entonces cuando él empieza a cuestionar el camino que ha seguido. Óigase bien, aquí la novela toma un curso un poco extraño. Por eso, cuando un pequeño análisis, si nos ponemos a observar bien y sentarnos y hacemos ese pequeño análisis de la vida, las cosas que la vida puede darnos y el conocimiento que podemos aprender, oportunidades y recursos extraordinarios, pero la verdadera sabiduría no consiste en cuánto aprendemos o cuánto acumulamos, sino en cómo usamos esos dones. Si el dolor sigue gobernando nuestras decisiones, ahí podemos salir de una prisión de piedra para entrar en una prisión mucho más difícil de escapar, que es la prisión del rencor. O incluso, llevándolo a una reflexión más humana, podríamos decir que Edmundo Dantes encontró un tesoro escondido en una isla, pero el verdadero tesoro era la oportunidad de convertirse en una mejor persona. Ahora, la gran pregunta del millón que la novela deja a cada lector es si utilizamos nuestra segunda oportunidad para construir con mejor o simplemente para cobrar viejas dudas. Ya eso es algo que nosotros somos los que tenemos que decidir. Vamos a seguir con la segunda parte en nuestra próxima edición de este programa En el Aire el jueves a las 11 de la mañana. Usted puede llegar a nuestra página de internet enfoqueutah.com y encontrar más información. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube para que usted pueda recibir mucho más información. Este programa En el Aire es completamente en vivo, pero sí le exhortamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, @EnfoqueUtah1. Así usted puede seguir con nosotros muchas de estas historias que tenemos. La historia literaria del Conde de Montecristo transforma nuestras vidas en una
yo diría que como en un columpio, en una montaña rusa que tiene sus bajas y su alta. Así que mi nombre es Samuel Terrero. Nos vemos en la próxima edición de este su programa En el Aire, donde vamos a continuar con la segunda parte de nuestro programa En el Aire y la historia de el Conde de Montecristo.